Lunes 20 de julio de la 16ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. No bastan los milagros, no basta su palabra de autoridad, no bastan sus enseñanzas. Ellos, fariseos y escribas, piden un signo a Jesús, una señal. Y la señal es Jonás. Jonás, por su predicación, recordemos que a Jonás lo manda Dios a que avise a Nínive que va a ser en 40 días aniquilada por sus pecados. Y por su predicación, aunque al comienzo se resiste Jonás, recordemos también que es lanzado al mar, que va y que queda en el vientre de una ballena y que queda esos 3 días y 3 noches a los que alude el Señor. Pero por su predicación los ninivitas se salvaron de ser aniquilados. Pero en Jesús hay alguien mayor que Jonás, dice él. Recordemos también que ya antes, a propósito del episodio con las espigas, le dicen a aquellos fariseos que se quejan por los discípulos suyos de Jesús, de que están comiendo, están haciendo lo que no se debe hacer en sábado, que ante ellos estaba alguien que era más que el templo y que era más incluso, que era el Señor del sábado. Es decir, todo lo que habíamos visto, que era el motivo para que dijeran que era blasfemo. Y aquí también. Pero el signo que piden será mayor que el prodigio de Jonás, porque Jesús permanecerá más de 2 días y sus 2 noches en sepulcro antes de resucitar. Pero también, y aquí está lo tremendo, a pesar de su resurrección, no lo verán y lo negarán como resucitado. Hasta el día de hoy. Dicen que robaron el cadáver los discípulos. Es decir, ninguna señal, absolutamente ninguna, ni siquiera un resucitado, nada. Él es el Señor del sábado, Él es el más que el templo. Ahora les dice: vosotros pedís signos, y como no lo aceptaréis, y como habéis negado todos los signos, todas las señales que emprendí, ya que me negáis a mí, entonces estas señales serán vuestra propia condenación. A veces, ¿cuántas señales nos está dando? Bueno, no a veces, siempre el Señor. ¿Y cómo actuamos frente a esas señales? Ahí está el juicio. El Señor, además, en esta perícopa, en este pasaje, como lo hizo también antes, está aludiendo, bueno, antes incluso ayer, domingo, ¿no? Está aludiendo al juicio después de esta vida. La Iglesia no puede olvidar ni dejar de hablar acerca de los 4 novísimos, que son la muerte,
el juicio particular y universal, el infierno y la gloria. Pero no se, por un lado no se habla porque se dice, bueno, la gente no quiere escuchar esto. Y por otro lado es cierto que la mayoría de la gente rehúye el tema. No quieren que se les hable de la muerte o de que esta vida tiene su fin y que hay que preocuparse, o mejor, ocuparse de la vida eterna, de la que no tiene fin. Que esta vida es pasajera. Pero todos en el fondo nos aferramos tanto a la vida. ¿Por qué? Porque la vida es un valor. Todos reconocemos, aún en forma negativa, que la vida es un valor enorme, es un valor, es un don de Dios, aunque el ateo no lo reconozca, pero es un don de Dios, pero sí lo está reconociendo en los hechos. No quiere morir, se aferra a la vida. Todos sabemos que esta vida concluye con la muerte, pero esta vida, no la vida, esta vida terrena. Y en el momento de la muerte nos enfrentamos con el juicio de Dios, que es el juicio particular, cada uno. Y en ese momento todo lo que hicimos, de bueno, de malo, el bien que dejamos de hacer, el amor que dimos o que dejamos de dar, el modo en que padecimos nuestros propios sufrimientos, ¿no? Cómo respondimos al amor de Dios, todo lo veremos. Y ahí nosotros mismos sabremos si iremos al purgatorio, digamos el purificatorio, al cielo o al infierno. Nos veremos ante el juez, que es Jesucristo, aquel que es la verdad, y ante la verdad no hay excusas posibles. No, me empujaron a hacerlo, en realidad no fue mi intención. No. Por eso, queridos amigos, qué importante es hacer buenas confesiones. Confesarse significa ir a acusarse de los propios pecados, no a justificarse o a culpar a otros. Debemos asumir seriamente nuestras responsabilidades. El Señor, como le decía Moisés al pueblo al darles la ley, ¿no? Pone frente a nosotros el camino de la vida, de la luz, y debemos escoger entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas, entre la felicidad y la eterna condena. Debemos sentir horror del pecado, horror de ofender a Dios y de ofender al otro. Y si pecamos, recordar que en Jesucristo tenemos a quien murió por nosotros, a quien derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, y que dejó en su iglesia el sacramento penitencial, que llamamos, más comúnmente confesión, o también se lo llama de la reconciliación, porque es reconciliarse con Dios. Justamente para poder acudir a Él arrepentidos, y Jesús, en la persona del sacerdote, que es un ministro, nos perdone y nos restaure. Recordemos también que el Señor insiste más de una vez en que debemos ser misericordiosos si queremos obtener misericordia. Santiago el Menor escribe en su carta: el juicio será sin misericordia para quien no practicó la misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Los pecados que fueron bien confesados y perdonados fueron cancelados en cuanto a su culpa, pero en general falta descontar la pena. Si la persona penitente siente profundo dolor por el pecado que cometió y ofrece los sufrimientos sin quejarse que pueda padecer en esta vida, eso mismo es la vía de su purificación en esta vida. Pero todo lo que al momento de la muerte no ha sido purgado, entonces lo será a partir de allí, en lo que llamamos purgatorio. Le gustaba Matarman llamarlo purificatorio. Es decir, como lo expresa el Catecismo, ¿no? En su número 1030,
Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo, en la alegría del cielo. Al cielo van directamente aquellos que han creído en Jesucristo y que permanecieron fieles a la voluntad, a su voluntad, a la voluntad del Señor. Esto lo dice también el Catecismo en el número 1026. Cuánto importante es que repasemos el Catecismo de la Iglesia. El cielo es la comunidad bienaventurada, es decir, dichosa, de todos los que están perfectamente incorporados a Cristo. El cielo es el estado de la perfecta felicidad, de la unión con Dios. Sin embargo, nosotros podemos hablar, decir belleza, hablar de dicha infinita, pero son términos insuficientes, y sobre todo ahora que las palabras están tan devaluadas. No se puede escribir aquello que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿no? Ni ojo vio, ni oído yo, ni mente humana puede pensar lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Es en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 9. Ahora, pensemos, ¿no? A veces uno tiene que meditar cuando dice qué maravillosa es la naturaleza, la creación. Si esto que es efímero, Dios así lo hizo, ¿qué no habrá hecho para aquello que es eterno y para aquello que lo ama? Nosotros fuimos creados para el cielo, para vivir con Dios, pero Dios nos dio libertad para elegirlo a Él o para rechazar su amor. Quien rechaza el amor de Dios, quien a Él lo rechaza, decidiendo separarse de Él, va a su destino, que es el infierno. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero entre la voluntad de Dios y mi propia salvación personal está en medio mi voluntad. No podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo, contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Esto es del Catecismo también, 1033. Así pues, según la común ordenación de Dios, las almas de los que mueren en pecado mortal inmediatamente después de la muerte bajan al infierno, donde son atormentados con suplicios infernales. Estas cosas hay que recordarlas. No habrá que hablar constantemente de ellas, pero sí decirlas, ¿no? El Señor nos ama. Y el Señor, en la primera lectura justamente de hoy, que es la del profeta Miqueas, entabla un juicio con su pueblo y pleitea con Israel. Pero mirad en qué términos habla. Pueblo mío, ¿qué te hice o en qué te molesté? Respóndeme. Te saqué de Egipto, de la esclavitud te redimí, y envié por delante a Moisés, Aarón y María. Es decir, el Señor es como el dulce reproche de un padre que ama tiernamente a su hijo y que no quiere su condena. Como ahora la Virgen que aparece llorando tantas veces, porque ve cuántos hijos se condenan y para siempre. Porque Dios es justo, no puede decir, bueno, no, pero como es misericordioso, no, para siempre. Te ha dado todas las oportunidades y te dice en qué te ofendí. Te he dado la vida, te he dado todo. Yo que te he dado tantas gracias y que te he dado mi propio Hijo y que te he dado a la criatura más hermosa que he creado, que es la Virgen María, y te estoy dando todo. ¿Por qué no vienes a mí? Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.